Buenas tardes, mi nombre es Cassandra Vélez. El día de hoy le vamos a hacer una pequeña entrevista sobre lo que fue su vida en su niñez. Estoy con mis compañeras. Mi nombre es Marisa Martín Figueroa. Mi nombre es Yanaisy Lozano. Ya. Nos ayuda con sus dos nombres y dos apellidos, por favor. Silvia Maribel Salvatierra Salvatierra. ¿Cuántos años tiene usted? 53. ¿Usted de dónde nació? Regional. ¿Cómo eran sus padres con usted cuando usted era niña? Unos padres muy hogareños, cuidadores, responsables, muy católicos y unas personas muy serviciales. Cuéntenos, ¿a qué edad usted empezó a ayudar con las labores de la casa? Ha de haber sido 7, 8 años. ¿Usted tenía hermanos? Sí, ¿Cuántos hermanos tenía? yo tengo 8 hermanos. 8 hermanos. Cuando usted empezó así a ayudar, ¿cuáles eran sus responsabilidades? Por lo regular siempre era cuidar a mis hermanos. ¿Usted ha sido la mayor? No, No, la cuarta. cuarta. ¿Sus padres de pronto en qué trabajaban? Mi papá al inicio, que yo me acuerdo, era agricultor. Mi mamá ama de casa. ¿Qué sembraba su papá? Mi papi tenía las huertas que se pueden decir en el tiempo de antes. Sembrío de frijol, de haba, achocha, plátanos, todo lo que era ciclo corto. ¿Él salía a vender o cómo hacía eso? Bueno, en esos tiempos era una especie de trueque. Trueque. ¿Cómo se hacía el trueque? O sea, yo te doy una cosa y tú me das otra. Incluso para trabajar también era así. Se trabajaba en una semana en una casa, en la otra semana los trabajadores venían a tu casa. Hacían el cambio de brazo en el trabajo. Ah, ya. ¿Y qué era lo que generalmente más se sembraban antes? Bueno, se puede decir que la yuca, el maíz, lo que era el cilantro, la cebolla de era, habichuela, haba. Antes, ¿cómo era el lugar donde usted vivía? Las personas, sus vecinos. Bueno, en esos tiempos había mucha humildad, se compartía mucho. ¿Alguna costumbre que tenían sus padres o usted? Bueno, lo que yo pude ver era que siempre en Semana Santa se reunían para compartir. También se rezaba mucho. Se respetaba desde el día martes. Por ejemplo, se hacía el pan, se evitaba cocinar, picar comida. Porque en esos tiempos era como que la gente era más temerosa. En esos tiempos, ya. Y se visitaban muchos. Hoy día se compartía con uno, el otro día se compartía con otra familia, así. Ah, ya. ¿Y qué era lo que generalmente hacían en Semana Santa? ¿En comida? Bueno, comida, porque siempre la sardina, el atún no faltaba. Por lo regular, siempre en los inviernos se llevaba, la gente que tenía dinero se llevaba comida suficiente para pasar el invierno. Entonces ya estaba comprado la sardina, el atún
Y la gente como cosechaba la sandía, el frejo, el haba, todas esas cosas se llevaban a la casa, el choclo, y con eso se comía. ¿Y usted sabe preparar lo que antes se preparaba en Semana Santa? Bueno, algunas cositas. ¿Como cuáles cosas? Por ejemplo, la rebanada de choclo, el caldo de choclo, las tortitas de choclo, las humitas. Se puede decir también el picante de yuca, el picante de papa. ¿Alguna de esas comidas que antes se veían y ahora ya no se ven? Algunas no se ven. ¿Como cuáles? El picante de yuca. Ya casi no se ve. ¿Y cómo se preparaba ese picante? Servía la yuca, pues se picaba y se le ponía salsita, y la sardina o la preparas con otros condimentos o la ponías solo a freír o cruda. Ya. En antes, ¿cuáles eran las creencias de la Semana Santa, de que no se podía trabajar? Bueno, la creencia era que no se podía ir al río, que no se podía estar jugando, que no se podía desobedecer, porque como se reunían bastante la familia, también había bastantes muchachos y se desordenaban. Y se decía que si tú te desordenabas te iba al malo, te iba detrás tuyo, o algo te pasaba. Se respetaba eso. Y sus padres, ya a modo que usted fue creciendo, ¿cómo eran con usted? ¿La dejaban salir? No, en esos tiempos tú bailabas a los 15 años. A los 15. A salir no te dejaban salir como ahora. Eran estrictos. Demasiado estrictos. ¿Y usted tuvo pareja? En esos tiempos. ¿En esa edad? No, a esa edad no, pero ya con el pasar del tiempo. Bueno, yo tuve, mi pareja se puede decir, se pudo ser tal vez los 20 años. Y salí embarazada a los 24 años, por la gran famosa prueba del amor. Y terminé siendo madre soltera. ¿Cuántos hijos tuvo? Uno. Ah. ¿Y cómo usted conoció a esa persona? Bueno, nosotros de pequeños nosotros salimos aquí a estudiar a la Escuela Velasco. Más o menos yo tenía 15 años cuando salimos. Y aquí uno se relaciona con la gente. Va al colegio, yo fui a los 18 años al colegio. No fui a los 12, 13 años. Porque en esos tiempos eran muy celosos los padres. Entonces mi papi decía, si no vas con tu otra hermana, no vas al colegio. Se me tocó que ir con mi otra hermana. Le tocó esperar. Pero usted sí estudió el colegio. Sí, soy bachiller. Ya. Y cuando usted supo que estaba embarazada, ¿cómo fue su reacción? Bueno, le puedo decir que ni me acuerdo. Ya no se acuerda. Supongo que cuando tú sales embarazada por primera vez y tú quieres a tu novio, o sea, lo acepta y lo quiere con alegría, porque justamente yo desde los 15 años siempre he sido iglesia, porque mis padres fueron iglesia. Desde que estábamos en Genal, mi papá, vinieron los sacerdotes del grupo vasco y ellos lo visitaban mucho a mi papá. Ahí fue como quien dice la sede en Genal. Y los rescatan a ellos, rescatan a nosotros. Toda la familia, ¿no? Entonces yo siempre he sido iglesia. Y en la iglesia, en las charlas te enseñan muchas cosas. Dentro de ella el aborto. Si no podía tener un aborto, tenía que tener a mí. Y como no sabía lo que era madre soltera, como muchas chicas, ¿no? Sí, ¿verdad? Y usted, para usted, ¿qué significado tenía el bautismo?
El bautismo, la verdad que no, ni por idea. ¿Usted inicialmente por qué bautizaba a su hijo o hija? Bautizaba. Sí. Bueno, mis padres han sido católicos y todos hemos sido bautizados. Y tenía como, quien dice, llevar esa costumbre, esa tradición. Porque de antes la iglesia no se abría con un abanico a explicarte muchas cosas. Yo he conocido muchas cosas gracias a Juan 23, no a la iglesia. Muchas cosas se hacen en la iglesia por costumbre, por tradiciones, no porque, o sea, tienes la plena idea de que tienes que hacer algo. Por ejemplo, si uno sabe que no puede abortar, que no puede desobedecer porque puede salir embarazada, tú tienes claro eso y tú no lo haces. Ya. ¿Y para usted qué significado tiene el compadrazgo? Bueno, el compadrazgo para mí es una cosa de respeto, de consideración con la otra persona, porque para eso te buscan de compadre, porque el rol de la palabra compadre abarca muchas cosas. Una consideración, algo que si tú te llegas a morir vas a reemplazar, lo que se dice en la iglesia, el vacío que tu padre te tiene que dar o que debería de darte. Y en antes, cuando usted recién tuvo su bebé, ¿cómo era el cuidado de usted, del bebé? Bueno, de mi embarazo, o sea, mi mamá y mi papá eran sargentos. O sea, yo no podía ni quejarme ni nada, ni pedir nada. Tuve mi embarazo, sí, muy, se puede decir, porque yo pienso que también de antes las mujeres éramos más fuertes, ¿ya? No éramos delicaditas, que ay, que se va a salir el bebé, que tienes que hacer esto, que tiene que hacer ecografía. Yo con mi hijo nunca me hice ecografía, ni sabía qué sexo era. ¿Y cómo lo sabe? Ya, lo único que yo siempre le decía al Señor, porque escuchaba a las mujeres antiguas, que el primer hijo debe ser varón, y que debe ser también varón, porque si tú llegas a buscar otra pareja, es un símbolo de que la pareja respeta al varón. Pero si es mujer, ese hombre puede cogerse a las chicas, abusar, tantas cosas que hay ahora. Entonces yo tenía esa idea. Y siempre le decía al Señor que yo quería varón. Y me concedió un varón. Un varón, sí. Y ahí ya su cuidado cuando usted ya dio luz, ¿cómo dio luz? ¿Con partera, sola, con su mamá? Yo fui a la clínica. A la clínica. A pesar de que era mi papá se enojó mucho, se puede decir, cuando yo salí embarazada, mi mamá siempre decía, porque éramos 3 mujeres, decía ella que si alguna salía embarazada nos daba la paliza. A mí me castigaron por embarazada. Pero que a mí mi papá se puso a llorar y dijo que él no. Porque gran parte de los errores de nosotros, los padres, los hijos llevan las consecuencias. Entonces él decía no. Y usted fue a clínica y ya una vez que salió a clínica, ¿cómo eran sus cuidados? O sea, el mal de los 7 días. No, eso sí me cuidé, eso sí. ¿Y cómo era? O sea, no podíamos comer toda comida, no podíamos andar levantándonos, bañándonos, porque eso influye mucho, la comida. Y como tampoco no tenía marido, y estaba con mi mamá, ¿para qué ella hacía? Siempre la cuidó. Sí, siempre tuvo cuidado a eso. Ya. Cuando su niño se enfermaba, acudía a algún médico. Al subcentro. Al subcentro. ¿Usted no vivió en esa época de que sacaban los enfermos a pie? No, porque ella vivía aquí. Ya vivía sí, aquí. Ya vivíamos en San Isidro. Ya. Sí. ¿Algunas plantas medicinales que de pronto usted sepa? Bueno, por ejemplo, la ruda, el alcohol de menta, la hierba luisa, el oreganón. Yo cocino con oreganón, culantro y cilantrito, albahaca. Siempre tengo en mi casa eso. ¿Y para qué sirven? Bueno, tiene algunos significados. He escuchado que baja el colesterol, que baja el ácido úrico, que sirven para las infecciones. Parece.
cuénteme, usted antes, ¿cómo eran los bailes? Con guitarra. ¿Mandé? Con guitarra. Con guitarra. ¿Y cómo hacían para la luz? Ahí era con Petromás o con esos candileros. ¿Qué tal le parecían a usted los bailes comparados con los de ahora? Hermoso. Hermoso. Y ya después, ¿cómo fue avanzando? Bueno, a medida que van pasando los años, se va cambiando muchas cosas. Ya vienen los bailes con el tocadico que dicen. Ya después vienen los CD. Ya ahorita son música en YouTube. Sí. ¿Cuál era la comida tradicional de los bailes? La comida. Bueno, la comida tradicional, yo que me acuerdo, era el caldo de gallina servido en pocillo. ¿Eh? Pocillo. ¿Cómo era eso? O sea, cuando tú hacías un baile en una casa, te brindaban una taza de caldo en un pocillo. Ah, nunca había escuchado de eso. Eso es nuevo para mí. Las amistades en antes, ¿cómo eran? Bueno, las amistades eran bien respetuosas. Hasta para bailar, el baile era bien respetuoso, no como ahora. La forma de vestirte también ayudaba el respeto entre el hombre y la mujer para bailar. ¿Ya? Para sacarla a bailar usted tenía que pedirle permiso a su papá. Sí, señora. ¿Y alguna vez no la dejó bailar? Bueno, siempre mi papi cuando íbamos a bailar le decía, si usted va a bailar, tiene que bailar con todo el mundo, aunque sea borracho. Y ya tenemos claro eso. Ah, entonces baila con todos. ¿Usted tiene alguna religión? Yo soy católica. Católica. ¿Cuál es la importancia de Dios en su vida? Para mí es todo. En todo. ¿Es devota de algún santo? ¿Alguna virgen? Bueno, la verdad es que yo casi no soy para santo. Casi no. Yo voy directamente a Dios. Y por decir, en antes, ¿cómo eran los bailes de los santos? Bueno, de que me acuerdo eran los San Pablo que hacían. Los famosos bailes de San Pablo. ¿Cómo eran? O sea, se buscaban padrinos, se brindaban dulce, rompope. Aquí en mi lugar o en mi zona era que se ponían los capillitos para recoger dinero para el siguiente año. Engordar el chancho para el siguiente año, los dulces, la comida. ¿Y esa fiesta cuántos días duraban más o menos? Bueno, en mi tiempo un día no me duraba. Un día. ¿Sus padres antes tenían altar en su casa? No, No tenían altar. mis abuelitos. Sus abuelos. Nosotros fuimos más criados de mis abuelos, Ah, fueron más de criados. parte de papá y mamá. ¿Nos puede dar como una descripción de cómo era el altar? Bueno, todavía en algunos lugares hay altares todavía. En nuestro medio todavía. En una esquinita se ponía una mesita y ahí ponían todos los santos, con las velitas. Habían santos de todos los que hubieran por haber en ese tiempo. ¿Y en qué ocasiones le prendían las velas al altar? Bueno, había, por ejemplo, San Antonio, en la temporada del Santo San Antonio, San Pablo,
el Niño Dios, la Semana Santa, creo que me puedo acordar de ahí. ¿Y en antes cómo eran los velorios? Bueno, se decían velorio, era de 7 a 11, por ejemplo, velar con velas. De pronto cantarle o rezarle, hacer rosario. Y ya después era el baile. Ah, eran velorios bailables. ¿Hacían algún juego de ruedas o algo? Ya, pero eso sería como en el tiempo de Año Nuevo. Año Nuevo. El 2 de febrero, digo yo. Que se hacían esas rondas de Navidad. ¿Y usted sí participó en esas rondas? Pues la verdad es que era muy poco yo para eso. Muy poca. ¿Y cómo eran antes la Navidad? Bueno, la Navidad en antes eran donde las personas tenían al Niño Dios. Ahí se compartía, se hacía fiesta, se hacía baile, se cantaba, se jugaba la ronda, se hacían esos, se puede decir chihualos, creo que era. Ya. Y había muchas personas que le cantaba eso, estaban hasta la 1, 2 de la mañana. Después de eso era el baile. Hasta esa hora se quedaban cantando. Sí. ¿Y usted se sabe alguno? Ni uno se sabe. ¿Y qué importancia tenía la Navidad en antes? Pues yo creo que la importancia de la Navidad a comparación de ahora era que antes la gente se reunía para comerse algo. No es como ahora, que ahorita es que los regalos amigos secretos, que en todos los grupos hay que dar plata, hay que comprar. De antes era más sencillo. Se invitaba a alguien en familia, pero o sea, lo que usted tenía compartía, no se pedía las cosas. Y por decir, usted iba a las novenas. Bueno, la verdad es que no me acuerdo si hubo novena. No se acuerda. Ahorita sí se hace novena, pero antes yo no me acuerdo. ¿Usted hizo la primera comunión, confirmación? Sí lo he hecho. ¿Sí se acuerda cómo eran las catequistas en antes? Bueno, medio por ahí me acuerdo de la comunión, que tal vez me prepararon 3 meses sería. Ya, el vestidito blanco, los zapatitos, y ahí usted recibía el sacramento. Ahora para recibir el sacramento de la comunión son 2 años casi, de un año para otro. Confirma lo mismo. Y cuando usted hacía la confirmación o la comunión, ¿tenía amiguitos ahí en el catecismo? No, yo de que me acuerdo casi yo no creo haber tenido tanto así amigos. Porque así era como, las amistades eran como reservadas, como respetuosas. Y también la catequesis no era de tanto tiempo. Yo de que me acuerdo debe haber sido 3 meses la catequesis. Era corto el plazo. ¿Usted de pronto recuerda alguna canción de cuna o alguna canción tradicional de antes que le cantaba usted a su niño? ¿O algún instrumento típico que sea de acá? Bueno, la verdad es que ya hasta me he olvidado de eso. Ya se ha olvidado. Mi papá tocaba la guitarra. Ah, su papá. Él grabó algunas canciones incluso llegó a hacer canciones en cassette. ¿Y de pronto usted no tiene alguna? ¿Se recuerda alguna? No. Por ejemplo, la canción que la Fundación Raíces y Sueños la compuso, la recompuso, digamos así. La canción de San Isidro la hizo mi papá con Don Guzmán Lora. De San Isidro.
La letra la hicieron ellos, la cantaron ellos, sino que no alcanzaron a, como quien dice, grabarlas en CD. Sería bueno tener una grabación de eso. Lo que pasa es que, por ejemplo, puedes tú tener, ¿no? Pero ya no existen tampoco las grabadoras de cassette. Porque mi papi hace 23 años que murió. Entonces, Ya bastante tiempo. hay cositas, por ejemplo, si quedaron allí hasta que se revisó, hasta que se buscó eso, como que tú no, se puede decir, no valores en el momento eso, sino que pasan los años y ahí que vuelves a revisar otra vez y te acuerdas de que eso había que guardarlo como una reliquia. De pronto en el momento había otras cosas, Sí, se olvidó. otras prioridades, ¿se olvidó de eso? De pronto usted no se acuerda de alguna canción que él cantó, algún pedacito. Bueno, lo que yo sí me acuerdo es que mi papi cantaba mucho cuando llegaba el tiempo de las madres. Él iba a dar serenata. Hay una canción que le gustaba mucho que era la que dice que se sube a la cabeza, que sabe chubichibi, un vaso de cerveza. La chevecha que le dicen. Lo que ya acordarme de tal tiempo. ¿Y hay algo otra que se acuerde, no? En antes, ¿cómo era la vestimenta? Bueno, antes era bien respetado, usted era con pantalón largo, vestidos largos, chores largos, incluso los chores se hacían hacer para que usted la cinturita lo tuviera bien formadita, no como ahora que tenemos 2 llantas. El pantalón a la cadera, entonces se deforma el cuerpo desde allí. Sí. Hay mucha ropa cosida ahora, ya no utilizamos mucho las costureras. ¿Ya? Y la ropa eran de dracorón, sencillitas las blusitas, no era como ahora que son de telas así, que usted compra, se le deforma el cuerpo, digamos así. Ah, de la licra. De la licra, y el licra también, el pantalón también te hacen mal para otras cosas. Entonces, porque mi mamá sí hacía eso, mi mamá era costurera. Ah, ya cosía. Sí, entonces, ¿Y cosía para ustedes o para los demás? para también? nosotros y para la gente que quería. Ah. Pura, mire. Eso no me dijo antes que le pregunté Ajá. que Es se que me dedicaba a olvidé, sus pues. padres. Es que otra vez ¿Qué tradiciones usted cree que se han perdido con el tiempo? Bueno, las tradiciones, por ejemplo, dentro de la iglesia se puede decir, son las comunidades cristianas pequeñas, que habían comunidades, se reunían para muchas cosas, ¿no? Yo me acuerdo que en la iglesia se hizo mucho lo que es la tintura, de lo que es los remedios naturales, se hacían las tinturas. También se hacía mucho la leche soya, trabajo comunitario. Había la bodega, había el botiquín. Eso ya prácticamente ya no hay. Porque, como yo le dije al inicio, mi papá siempre lo acogieron, llegaron allá y él tuvo, se puede decir, un recorrido grande. Y en ese recorrido también nos fue llevando a nosotros. Fue aprendiendo muchas cosas de eso. Mi papá era primero y después mi papá se retiró un poquito y ahí siguió mi mamá. Después de eso mi papá murió y yo quedé ahí, sirviendo, trabajando. ¿Ya? Yo, por ejemplo, a mí me dio el padre John, me entregó la bodega a mí. Yo hacía contabilidad, iba a hacer compras, traía, íbamos a comprar fuera, comprábamos el arroz en Deón Segovia, vendíamos la bodega, hasta después que ya me tuve que salir, porque ya era año de jubilarme. Pero se perdió. Entonces hay cositas que no han ido como valorándose. Y se han perdido esas cosas. Cosas buenas. Por supuesto. Artesanías de pronto aquí que antes se veía bastantes.
¿Qué cosa? Tipos de artesanía o alguien que haga artesanía por aquí. Bueno, hasta donde sé, mi mamá sabe muchísimas cosas de artesanía. Porque ella también, como ya vivíamos en el pueblo, ha habido muchos cursos y a él le gusta mucho eso. Entonces se metía a eso y ha aprendido. A carteras, a bolsos, lo que es tejido en chillo, lo que es tejido en lana, lo que es tejido en almohadones con cinta. Eso casi no se ve ahora. No se ve. Muy poco, Porque rara es la ahorita, persona. créame lo que ahorita se han perdido demasiadas cosas porque la gente compra. Todo hecho. Por ejemplo, cuando mis hijas estaban en el colegio, las ponían a hacer, por ejemplo, lo que era tarjetitas para el Día del Padre, el Día de la Madre, las cartas. Ahora ya no. Usted lo que hace, toca el teléfono y tú te lo mandó nada más. Cuando vino la pandemia, ni siquiera, hasta el abrazo, el beso se perdió. ¿Verdad es? ¿Verdad es? Se han ido perdiendo costumbres que deberían de permanecer vivas aún. Incluso hasta en la propia comida. Por ejemplo, los chicos ahorita es fideo. Instantánea. Ya, instantáneo. Pero ya no se preparan una yuca asada, ya no quieren comer tortilla de maíz, ya no quieren comer ni el pescado, ya no quieren comer el jerén, la menestra de maíz, la tortilla de maíz. Ya no. Se van a la panadería a comprar unos panes y ya está. Ese es el desayuno. De antes hasta, yo me acuerdo mi abuelita hacía panes, ya, con manjares. Son muy ricos esos panes. Usted de antes se veía bastante la gente utilizar el sombrero. Claro, de antes la gente utilizaba el sombrero como algo típico. Ahora se ha ido perdiendo ya Sí. un poco. Ahora solamente cuando vamos a Rajita y Sueño que vemos los sombreros. Sí. Hasta las alforjas se han perdido. ¿Por qué? Porque la gente utilizaba mucho lo que es el caballo. Ahorita ya no, es la moto, es el carro. Entonces como que... Pero en la moto era, todavía en se el caballo, ese era el traje. Tu buena camisa larga, tu pantalón y tu, se puede decir, la cuchilla con toda la armadura del caballo y tu sombrero y tu alforja. ¿Verdad? En antes, cuando alguien moría, ¿qué tradiciones había que cumplir o que hacer? Bueno, hasta donde me acuerdo, mi papá siempre nos decíamos que, por ejemplo, si usted se moría alguien, usted no podía ni cargar el muerto ni rezar, ni barrer, ni bañarse. O sea, en esos 9 días tiene que recoger toda la tierrita y no botarla. Ya, pero ahorita la verdad es que no lo sé. Ahorita te velan en un lado y después te traen a tu casa a ponerte la vela. ¿Ya? Porque decimos, no, y vamos a la sala de velación, vamos a tal lado, vamos a tal lado. Y antes no era así, o sea, donde te velaban, ahí te ponían la velita durante los 9 días. Y el resto era a las 6, a las 9, 11 de la noche, hasta las 6 de la mañana. Pero ahorita no. No sé por qué tienen esas costumbres, pero esa era la costumbre. ¿Usted de pronto sabe cómo antes hacían las cajas para las ataúdes? Ahí sí no tengo idea. ¿Y de pronto usted sabía o sabe rezar o conoce a alguien que rece? Bueno, en rezar yo hago la segunda, pero la primera, o sea, siempre me he acostumbrado a hacer la segunda, porque nosotros, o sea, como iglesia, que hemos avanzado, evolucionado mucho, nos toca muchas veces ir a visitar enfermos, estar en los sepelios o ir a visitar justamente el cuerpo presente de algún familiar y nos toca rezar. ¿Ya? Como iglesia, como cristiano. ¿Y cómo se hacían los velorios de los finados? Bueno, los velorios y los finados se hacían los 9 días.
Las 9. Y era toda la noche. No se hacía como ahora, le digo así, 1 hora y si no, a los 8 días, los 9 días. Se compartía, por ejemplo, se mataba el chancho y estaba para los 8 o 9 días, para comer. Y toda la gente que llegaba se le daba de comer y todas esas cosas. De pronto, ¿usted sabe si existía alguna forma de recordar a los muertos así como en fechas especiales? Dependiendo, si por ejemplo, digo yo no, si la persona que se murió era bien apegado a la comunidad o apegado a la familia, siempre se recordaba porque se celebra el Día de la Mujer, el Día de la Madre, el Día de Navidad, el Día de su cumpleaños, el Día de los Fieles Difuntos. Entonces como que llegaba ese momento de que llegaban esas temporadas y recordaba a la persona que falleció. Vamos a hablar un poco sobre la mujer. ¿Cuál era la función de la mujer en antes? Bueno, la función de la mujer era criar hijos, atender al esposo. ¿Usted cree que eso ha ido cambiando con el pasar del tiempo? Yo creo que sí. ¿En qué forma? Porque, por ejemplo, en mi caso, si yo tengo que irme a un lado, yo no le digo, déjame ir. Ya vengo o voy a tal lado. Porque usted cree que el hombre va a pedir permiso. ¿Cómo? Entonces, desde allí ha ido evolucionando esas cositas. Porque de antes pedían permiso las mujeres. Yo ya no. Se puede decir antes, puede decir de la etapa de mi mamá, o de pronto todavía en mí, todavía en esa generación mía todavía existen algunas, pero vuelvo y le digo, nosotros, yo como iglesia, que he estado mucho en talleres, escuchando, viendo todas esas cosas, uno ha ido aprendiendo no a tomar el libertinaje, sino a pensar que así como él tiene derechos, también tiene. Entonces uno tiene que ir, como quien dice, ir cambiando esas pequeñitas cosas. En antes, ¿cuáles eran las labores que más hacía la mujer dentro del hogar? En antes. Bueno, en esos tiempos, digo yo, se pilaba el café, se tostaba el maní, el café, se pelaba el maíz para la gallina el siguiente día, porque el hombre trabajaba abajo en la finca o se iba a trabajar a otra casa. Entonces la mujer le tocaba hacer todas esas cosas en casa. Se levantaba de madrugada a hacer tortillas, dicen, porque yo no tuve finca. Sabía, porque mi padre no tuvo una finca. Nosotros éramos muy pobres. Entonces, a raíz de la pobreza vivíamos de mi abuelito, pero uno escuchaba que se levantaban de madrugada a hacer las tortillas, hacer los panes, hacer esto, hacer lo otro. Porque al siguiente día, al mediodía, había que mandar las tongas para tantos trabajadores que tenía. Pero como uno era pequeño, uno tenía que ayudar, pues, ¿no? Y uno solo estaba mirando y observando. ¿Cómo ha sido su situación como mujer en antes? Yo creo que tiene un poco de matices como mujer, porque mi forma de ver, ahorita que yo soy grande, que ya soy una mujer de 53 años, digo, antes tenían muchos hijos las madres. Y tú eras responsable de ayudar al hermano. ¿Ya? Por ejemplo, la primera semana de febrero hubo una misión en Jama. ¿Ya? Entonces yo tenía muchísimo tiempo, muchísimo que yo no andaba en el lodo. Antes, tu papá o tu mamá, más que todo el papá, te mandaban a la ciudad a ver el saco de comida. Nosotros no teníamos un burro ni un caballo y teníamos que llevar el saco de comida para toda la familia. Te mandaban con otro hermano a llevar. Cuando yo siento de que como que esa responsabilidad no era mía, sino era de mi papá.
le contribuían a ustedes responsabilidades que no las merecían. Tal. ¿Usted de pequeña la llevaban a trabajar así como sus otros hermanos o netamente de la casa? No, solo en la casa. Solo en la casa. Solo en la casa. Y ¿cuál era el trabajo? ¿Cuál era el valor del trabajo en antes? El valor era que teníamos que aprender a hacer. ¿Por qué? Porque usted lo educaban que usted, siendo mujer, mañana pasado sería madre. Entonces había que educarlas para que fueran a ser madres, no profesionales. Porque a veces el machismo del padre decía, ¿sabe qué? ¿Para qué van a estudiar? Sí, para más de lavar pañales. Y toca la casualidad que justamente, como ya vivíamos aquí, en antes yo le dije que yo estudié a los 18 años, ¿ya? Entonces, mire, ahorita las personas salen a los 11 años y van al colegio, ¿ya? Pero no aprovechan la oportunidad. ¿Por qué? Porque de antes nos ponían semana de cocinar. Si habíamos 3 mujeres, era una semana, la una lava, la otra barre, la otra cocina, la otra esto. Y teníamos que hacer las tareas, teníamos que estudiar. ¿Ya? En cambio ahora no. Uno como madre le hace todos los hijos. ¿De pronto a usted le gustaba participar en danzas, cantar con su papá, ayudar a tejer a su mamá, coser? Bueno, yo desde que me acuerdo, mi papi, después que ya vino aquí a la ciudad, que yo le digo tenía 15, 18 años, no sé, mi papi asumió el rol de ser fotógrafo. Entonces él sí nos inculcaba mucho que aprendiéramos la profesión de él. Claro, la guitarra nunca me llevó, que a mí me encantaba cantar, ¿ya? Pero como yo digo así, de pronto el machismo, él solo quería enseñarle a los varones, pero menos a las mujeres. A mí me encanta cantar, pero no lo hizo él, ¿ya? Entonces, y de ahí, ¿qué le puedo decir? Han pasado tantos años que ya hasta la iglesia mismo ha ido perdiendo lo que es la música, lo que es el coro. Entonces usted como que ya va perdiendo todas esas cosas. ¿Algún consejo que usted le quiera dar a los jóvenes de ahora? Bueno, el consejo que yo todos los días le doy a mis hijas es que se olviden de su mamá, pero menos de Dios. Porque, o sea, Dios es todo en tu vida. Él hizo la creación. Dentro de la creación estamos hombre y mujer. Dentro de la creación está todo lo que Él hizo, la naturaleza, los animales, todo lo que debemos de cuidar, ¿ya? Entonces, si para mí Dios es todo, está involucrada mi familia, mis hijos, mi entorno, porque todo eso hay que cuidarlo, porque lo hizo, ¿ya? Somos imagen y semejanza a Dios, por lo tanto tenemos que cuidar el todo, hasta mi mismo cuerpo tengo que cuidar, ¿ya? Y ahorita la verdad es que la sociedad está muy mal ahorita, ya, porque aparte de que las leyes que nos han puesto están muchas veces en contra de los padres, porque nos fuimos criados, educados muchas veces al golpe. Entonces como que los hijos ya dicen, yo tengo leyes, yo tengo deberes, pero los padres nos olvidamos que los hijos también tienen obligaciones. Entonces como que no está allí bien las leyes para nosotros los padres, en formar y educar, porque se nos escapan de las manos. Ahorita, por ejemplo, en todas las casas hay internet, todo el mundo tiene un teléfono, ¿ya? Antes no existía, o probablemente un televisor a veces en el barrio,
un televisor y era blanco y negro. Ahorita no. Y los deberes, todo es internet, todo es internet. Entonces como que muchas cosas se nos escapan para educar y formar a nuestros hijos. Y tenemos que ir a medida que van ellos. ¿Ya? Los chicos a un baile quieren ir, pero a la iglesia muchas veces no quieren venir. Y eso que yo soy iglesia. ¿Ya? Entonces los chicos están viviendo otra etapa de que nosotros muchas veces no encajamos como padres. ¿Ya? Pero toca que darle la lucha. Bueno, yo le agradezco mucho por darnos un rato de su pequeño tiempo que tenía hoy y por esta entrevista, compartir con nosotros. Espero volverla a ver en una próxima ocasión y muchas gracias por sus sabias palabras. Tranquila, no se preocupe.